Buenos días. Es un gusto volver a estar con ustedes, aunque sea de esta forma virtual. Espero que todos estén muy bien, al igual que sus familias y sus amigos. Realmente para mí siempre será un gusto el poder compartir con ustedes estos minutos en donde veamos algunos temas importantes de limpieza. Mi nombre es Edgar Núñez Monge, soy el representante para el área de exportaciones Nilfisk México, para todo lo que es Centroamérica, Colombia y el Caribe. El día de hoy vamos a tratar un tema que nos han solicitado bastante, que es el tema de refregadoras, el tema de fregadoras de parapiso. Uno de los temas que quizás más llama la atención es la selección de los equipos principalmente, y eso es lo que vamos a ver hoy particularmente. Así que agradezco sinceramente a todos los que hoy se han tomado el tiempo para compartir con nosotros acá desde las instalaciones de Tractomotriz en Auruca, San José, Costa Rica, para que pues desarrollemos juntos este tema. Es importante siempre hacer ver, pues obviamente reconocer la importancia de contar con una buena marca y sobre todo con el respaldo. En tiempos de crisis, la verdad que la calidad sigue siendo quizás la mejor inversión, y Nilfisk es una de las marcas en las que podemos confiar plenamente. Somos una marca con presencia mundial. Es una marca que tiene su origen principalmente en Dinamarca desde el año 1906. Vamos para más de 114 años, no solamente de desarrollo, diseño, fabricación, sino también de innovación, dando pues obviamente la garantía, el respaldo y principalmente la seguridad de contar con equipos confiables, fiables y sobre todo de trabajo continuo en todas las áreas en las que obviamente nuestros clientes requieren. Tenemos una participación prácticamente alrededor del mundo con más de 43 países en donde están presentes no solamente compañías de venta directa, sino que también tenemos alrededor del mundo 70 distribuidores. Estos distribuidores son compañías reconocidas en cada uno de sus países, ofreciendo a través de, lógicamente, sus servicios naturales, todo lo que es el servicio de respaldo, garantía y de marca que ofrece Nilfisk directamente desde fábrica. Contamos con más de 8 plantas de producción alrededor del mundo, cada una especializada en diferentes tipos de equipos. Esto nos da la garantía de que cada uno de los procesos que intervienen en la fabricación y el diseño de los equipos está debidamente no solamente considerado, sino también vigilado y supervisado para garantizar la calidad final. En este momento, pues obviamente en los que estamos pasando, pues el COVID nos representa para todos una gran oportunidad, y para nosotros igualmente. En el caso de Nilfisk, pues nos hemos estado enfocando principalmente en la parte de diseño de equipos que vengan a complementar muy bien las labores en los que hoy se requiere de limpieza acorde a las exigencias no solamente de los mercados, sino también a las exigencias de salud principalmente. La seguridad para nosotros es uno de los factores más importantes, no solamente la ocupacional, sino también hoy en día la salud física, lógicamente mental también, de la gente que opera nuestros equipos y principalmente están alrededor de ellos. Nuestro portafolio, uno de los más grandes del mundo, pues por no decir el portafolio más importante a nivel global. Contamos con una línea completa para todos los segmentos en los que realmente se desarrolla el área de limpieza profesional en el mundo. Contamos con equipos desde hidrolavadoras hasta aspiradoras, fregadoras, barredoras, por ejemplo, a todo nivel, y pues obviamente para todas las necesidades y requerimientos del mercado. ¿Por qué se limpia? Esta es una de las preguntas quizás más importantes que hoy debemos de replantearnos todos, ¿no? Creo que el tema de la limpieza hoy cobra un valor sumamente importante, siempre lo ha tenido, ¿no? Pero de alguna manera siempre ha quedado un poco relegado ahí a algunos factores un poco de consideración muy particular dentro de las instalaciones, ya sea de industrias, de comercios, inclusive dentro del mismo hogar. Pero hoy la limpieza y particularmente el por qué debemos limpiar cobra un valor sumamente importante y vital para las personas. Debemos limpiar por un principio, pues obviamente de higiene. La limpieza tiene que generar un cambio, lógicamente, en lo que son los procesos, principalmente de higiene. Debemos garantizarnos que hoy en día, pues,
no solamente pasemos lógicamente la máquina, la barredora, la fregadora, sino que también el proceso resultante sea un proceso en donde la participación o la presencia de microorganismos, bacterias, virus, sea reducida al mínimo o eliminadas totalmente. El tema de la suciedad, lógicamente, es un tema por el cual nosotros tenemos que limpiar. Lógicamente, la suciedad siempre va a ser visible y esto definitivamente pues, nos tiene que llevar a pensar en que debemos de limpiar en todo momento. El tema de la imagen, hoy en día, pues cobra relevancia importante, ¿no? Para los que tenemos hijos, principalmente, inclusive, aunque vayamos a visitar algunas instalaciones donde ni siquiera tengamos que ir con la familia, hoy pensamos en la familia, porque el visitar instalaciones hoy implica el tener que ingresar a áreas de alguna manera, donde luego tenemos que salir e ir probablemente a nuestros hogares y ya hoy entendemos, pues obviamente lo que puede suceder si de alguna manera no controlamos lo que sucede externamente, que luego nos puede afectar de manera internamente. La parte de seguridad va muy ligado con la limpieza, tiene que ver definitivamente no solamente con los procesos donde se garanticen, lógicamente, la seguridad del operario, sino que también tiene que garantizar de alguna manera la seguridad de las personas alrededor de todos los procesos que se lleven a cabo. El cuidado definitivamente de las instalaciones, la limpieza nos proporciona a nosotros un mantenimiento y sobre todo un cuidado de superficies que al final nos van a dar como resultado vidas largas para pisos y para todo tipo de ambientes en donde lógicamente es importante mantener y conservar lógicamente el entorno no solamente de manera segura y limpia e higiénica, sino también con los procesos que cuiden precisamente de esas superficies. Y lógicamente las regulaciones, que cada vez son más estrictas y lógicamente que con lo que estamos viviendo actualmente, estas regulaciones han de alguna manera implementado nuevas formas que pues vamos a encontrar definitivamente de forma más fácil pues cumplirlas a través de los sistemas mecanizados de limpieza. Vamos a ver cuáles son los fundamentos principales por los cuales nosotros debemos guiarnos a la hora de la elección de una fregadora. El proceso en sí tiene que ver con varios aspectos que definitivamente son individuales. Aquí no hay una receta única como para decir, mira, la fregadora A va a servir siempre para esto o la B va a ser siempre adecuada para lo otro, ¿no? Siempre va a estar de por medio las características propiamente o los requerimientos propiamente que el cliente nos exponga. Ahora bien, ¿de dónde nace la necesidad del fregado o del restregado de pisos? Y esto principalmente hoy en día. Hoy en día se hace muy evidente que hay procesos manuales que si ya bien es cierto, habíamos dicho y habíamos enunciado y habíamos hasta inclusive justificado que no cumplían con los procesos que lógicamente se esperaban al final de la limpieza manual, hoy vemos que efectivamente son evidentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la limpieza manual del trapo? Ese es uno de los aspectos que más quizás la gente nos pregunta, ¿no? El trapeado no limpia bien. Normalmente el trapeado lo que hace principalmente es esparcir la suciedad de un lado al otro. Hoy vemos que definitivamente la gran suciedad en los pisos, principalmente, vamos a ver, lo que hacemos con el palo de piso, con el trapo, es arrastrar principalmente la suciedad del punto A al punto B. Y normalmente el proceso lo vamos a ver efectivo en la primera pasada, cuando el operario pasa por primera vez, por ejemplo, en este caso el trapeador o la mecha o lo que esté utilizando, pues obviamente para limpiar el piso. En la primera pasada se va a observar lógicamente pues, un trazo limpio, pero en la segunda pasada, cuando el trapeador viene, ya viene sucio, viene contaminado. Y es por eso que definitivamente el trapeado es un efecto que funciona solamente en la primera pasada. Todas las demás, lamentablemente, es un arrastre de la suciedad del punto A al punto B, al C, al D, hasta que termina el operario. Y hay gente que cree que porque tiene su cubeta con agua, de pronto agarra y pues obviamente introduce la mecha, la mopa o lo que esté utilizando para limpiar el piso y pues con eso cree que de alguna manera está limpiando o está nuevamente retornando la tela al punto de limpieza. Pues igualmente el agua, la primera vez en la que usted sumerge
la mecha o la mopa, o en este caso el trapeador, vas a lavar efectivamente o vas a restregar de alguna manera esa tela en el agua, pero ya esa agua queda sucia. Y vamos a observar entonces cómo no solamente el trapeador después de varias pasadas empieza cada vez a estar más negro, sino que también el agua empieza cada vez a estar más sucia. Y pues obviamente aquí es donde nos damos cuenta que efectivamente el trapeador cumple su propósito, al igual que la cubeta del agua, solamente en la primera vez, o sea, en la primera pasada y en la primera, vamos a ver, lavada que usted le hace a la tela. Ese es el tema principalmente. Por otro lado, tenemos el efecto de que el piso queda mojado, lo cual no es conveniente, sobre todo para la formación de algunos tipos de partículas, algunas bacterias o algunos virus. El tema del trapeado es lento, o sea, el proceso simplemente es un proceso que depende de la rapidez y de la agilidad que tenga el operario. El trapeado es lamentablemente un proceso donde el operario en las primeras 2, 3, 4, 5 o 5 minutos, 10 minutos, lo hará con toda su energía, posteriormente baja la potencia y por lo tanto baja el efecto. Y pues obviamente el tema de hacerlo en largas superficies, en grandes superficies o por mucho tiempo, pues va a generar cansancio o va a generar fatiga, y dependiendo si hay una exigencia hacia el operario de cumplir con un patrón de limpieza diario, pues inclusive puede ser un tema de lesiones a futuro, ¿no? Es por eso que tenemos entonces, en este caso, pues el recurso de las fregadoras o las refregadoras para piso, la cual pues al final nos ofrece básicamente el principio del trapeador y de la cubeta, pero con procesos donde no solamente garantizamos el hecho de que el proceso es continuo, es bajo la misma efectividad y la misma presión, sino que también vamos a estar haciendo una renovación propiamente de lo que es el tema del agua, el mismo fregado, por ejemplo, si utilizamos un cepillo, si utilizamos un pad, por ejemplo, vamos a garantizarnos que en todo el proceso y sobre todo en todo el avance de la máquina, el agua, el mismo pad y todo lo que tenga que interactuar con la superficie, metro a metro, lógicamente se mantenga en un proceso de recirculación de limpieza, garantizando que el producto y sobre todo la efectividad en la limpieza sea garantizada al 100%. Esto definitivamente viene muy de la mano con lo que la emergencia sanitaria hoy precisamente nos exige, ¿no? Que tengamos procesos efectivos, que tengamos procesos inclusive que puedan ser comprobados mediante algunas mediciones, inclusive en superficies, luego de pasar, por ejemplo, un equipo, y principalmente, vamos a ver, el tema del consumo, principalmente del agua, lo que es la conservación, principalmente de los recursos, como el agua y algunos químicos, van a ser muchísimo mejor manejados a través de procesos mecanizados de limpieza. Ahora sí, vamos, esa es la evolución, ¿no? Eso es lo que hoy en día y a nivel global el mundo precisamente está empujando fuertemente. Hoy en día los procesos manuales ya no cumplen, ya lo vimos, ya no son efectivos, inclusive son más costosos porque no solamente generan un gasto en el tema del consumo del agua, sino también inclusive en el tema de químicos, los cuales la efectividad se va perdiendo conforme van pasando, por ejemplo, las horas o los minutos en los procesos de limpieza. Y uno de los aspectos más importantes es la rapidez y sobre todo la productividad. El proceso, al ser lento, vamos a tener el inconveniente de que si son grandes áreas, una de dos, o nos toma mucho tiempo, lógicamente, realmente cumplir con el proceso de limpieza, o definitivamente los procesos los vamos a tener que hacer lo suficientemente rápidos como para no preocuparnos mucho por la limpieza, o en el último de los casos vamos a tener que meter mucha mano de obra para poder cumplir en un tiempo determinado y en un área determinada con el proceso de limpieza tal y como se exige hoy en día. Vemos cómo las máquinas han ido evolucionando, cómo los equipos igualmente han ido avanzando. De pronto, pues en algún momento las máquinas que normalmente predominaban eran las máquinas de empuje. Hoy vemos máquinas inclusive tripuladas y ya prácticamente con Nilfisk tenemos inclusive las máquinas inteligentes, las cuales ni siquiera necesitan de la tripulación para poder hacer o desempeñar el trabajo que nosotros necesitamos. Esto es parte de la innovación y sobre todo el desarrollo que marcas como Nilfisk traen al mercado, principalmente hoy, que más se necesita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procesos en sí de limpieza que nosotros tenemos que vigilar y sobre todo garantizar?
El mopeado es una de las etapas muy interesantes porque esta principalmente nos prevé de algunas situaciones, sobre todo de capas de polvo que normalmente están presentes en las superficies y que pues a veces son un poco difíciles de controlar. Vamos a partir del hecho de que contamos con superficies ya previamente barridas, las cuales también se pueden hacer a través de procesos mecanizados con barredoras, que pueden ser barredoras de empuje o bien pueden ser barredoras tripuladas, pero vamos a partir del hecho en algunas instalaciones, sobre todo en algunas instalaciones de comercio principalmente, en donde el principal punto de partida es el mopeado, ¿ok? Segundo paso tiene que ver ya propiamente con el lavado, propiamente el fregado, sobre todo el restregado de los pisos. Y es aquí donde vienen a cumplir su propósito las fregadoras o las restregadoras para piso. Y por último, el acabado, que esto lo podemos lograr de diferentes formas y una de las formas más comunes es a través de pulidoras o abrillantadoras para piso. ¿Cómo funciona una restregadora o una fregadora para piso? El proceso tiende a ser un proceso bastante simple a la hora que lo vemos, pero la máquina en realidad tiene obviamente una serie de sistemas que permiten que todo esto se cumpla de manera eficiente, lógicamente, y de manera muy sencilla para el operario. Todas van a cumplir principalmente con la instalación o con los componentes que consisten en tanques para lo que es el almacenamiento de lo que son los líquidos. En su mayoría, pues obviamente es agua, en algunos casos son químicos. Aquí tenemos una máquina que es de empuje y aquí tenemos una máquina que es tripulada. En el caso de una máquina de empuje, vamos a tener que en la parte superior normalmente vamos a encontrar lo que es el tanque para lo que es la recuperación de todo el proceso que hayamos hecho en el piso. Y en la parte de abajo vamos a contar con un tanque que normalmente es el tanque en el cual nosotros vamos a agregar el líquido, el agua o el químico con el cual vamos a llevar a cabo el proceso de limpieza. Igual pasa con las máquinas tripuladas, vamos a contar con tanques, uno en la parte superior que tiene que ver con la recuperación de todo el proceso de limpieza y lógicamente un tanque en la parte inferior con todo lo que tiene que ver con las sustancias o los líquidos limpios. Una vez que esto está, ya los equipos tienen agregados los líquidos, vamos a contar con un sistema que deja caer o deja fluir el agua o el líquido o el químico hacia la superficie. En este caso tenemos fregadoras que son de disco, entonces el agua a través de unas boquillas, de unos conductos, de unos filtros, van a caer o van a bajar hacia la superficie donde está directamente en contacto con el proceso de limpieza, ya sea un disco, ya sea una felpa, ya sea un pad. En este caso, en la máquina tripulada, igual el agua va a bajar o va a ser irrigada a través de boquillas hacia lo que son los discos o las superficies de contacto que van a ser lavadas. Los discos, los pads o las felpas, como lo queramos llamar, van a hacer el proceso propiamente de fregado de fricción en el piso. Contando ya con la superficie mojada, ya sea impregnada por el agua o por los químicos, la máquina va a llevar a cabo mediante un proceso de giratorio de cierta velocidad, normalmente hablemos de 170, 200 revoluciones por minuto, un proceso en donde lógicamente el piso va a ser fregado, va a ser lavado, va a ser restregado con la sustancia que la máquina lógicamente va a impregnar en la superficie para llevar a cabo el proceso. Las máquinas son de avance hacia adelante, ¿ok? Ya sea que la empujemos o ya sea que al ser tripulada la llegamos a conducir hacia adelante, y este proceso lo que permite es que entonces toda la suciedad y todo lo que la máquina ha ido removiendo y ha ido soltando de la suciedad se vaya hacia atrás o vaya quedando hacia atrás en el avance de la máquina hacia adelante. Igual sucede con la máquina tripulada. Una vez que está atrás, vamos a contar con unas estructuras, unos esquilles, unos labios o unas fajas de goma que permiten que esta agua o esta suciedad empiece a ser recogida y empiece a ser colectada de manera circular hacia el centro. Y mediante un sistema de succión, algo parecido a una aspiradora, vamos a subir toda esa suciedad hacia los tanques en donde vamos a contener toda la suciedad que la máquina haya lavado. ¿Cuál es el resultado? Pues al final, un piso que queda limpio, seco y seguro en una sola pasada. ¿Ok?
versus a lo que veníamos viendo con el trapito y la cubetita de agua. Vamos a tener entonces, a través de estos procesos de fregado o de restregado, algunos componentes importantes, y aquí es donde ya entramos en materia, sobre todo a la hora de considerar el equipo que mejor cumpla con las expectativas que usted ande buscando, ¿no? Una de ellas es qué tipo de restregado es el que usted anda buscando o el tipo de restregado que usted requiere. Este puede ser de disco, puede ser cilíndrico o puede ser orbital. También tiene que ver un poco con el tipo de la superficie, ¿no? Entre más lisos sean los pisos y sobre todo más parejos, pues obviamente se nos hacen más convenientes algunos sistemas y otros no tanto. Pero estos son los tres sistemas de restregado con los que nosotros podríamos considerar o contar al inicio de la toma de decisión de cuál es la fregadora o la restregadora que mejor nos conviene. El otro es el tamaño principalmente del disco, por ejemplo. ¿Qué tipo de disco o qué tipo de cilindro, por ejemplo, es el que nosotros andamos buscando? Y esto va un poco de la mano también con la capacidad de los tanques. Y vamos a ver cómo el tamaño del disco y el tamaño de los tanques también tienen que ver con la productividad de la máquina y, lógicamente, aspectos como el tamaño de las instalaciones, el tiempo que yo tengo para poder hacer el trabajo. Muchas veces contamos con muy poco tiempo para cubrir grandes áreas de trabajo, pero también puede ser que las áreas son grandes, el tiempo es corto, pero los espacios por los que tengo que transitar son muy estrechos, son muy pequeños, y eso también es una variable a considerar. El otro aspecto importante que tenemos que considerar es que tenemos máquinas o tenemos equipos que vienen con cable eléctrico. Esto es que el equipo necesariamente hay que conectarlo, hay que enchufarlo, como lo quieran llamar, a una fuente de corriente, y así es como la máquina opera. El otro sistema es un sistema autónomo, el cual cuenta su máquina con una batería a bordo, entonces no depende de un cable para que la operación de la máquina sea constante. Y pues el otro aspecto importante es el tema de los cargadores, el tipo de cargador, ya sea un cargador interno o externo, y el tipo de voltaje que requiere el cargador. Vamos a ver. En el aspecto de los discos, vamos a ver el disco cilíndrico y el disco, vamos a ver. Los dos sistemas son muy conocidos a nivel de mercado, ¿no? El disco, por lo general, vamos a ver, es uno de los que, por lo menos a nivel de Costa Rica, Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, particularmente República Dominicana, es el que más la gente conoce, es el que la gente más, de alguna manera, ha tenido la experiencia de trabajar con ellos. Generalmente, este es el sistema que, pues, obviamente ofrece, de alguna manera, pues, una mayor presión, una mayor velocidad, sobre todo, y por lo tanto, pues, obviamente es el que más la gente le gusta, ¿no? Aquí vamos a tener, pues, lógicamente, la opción de contar con cepillos de cerdas, o bien vamos a contar con los sistemas de PAD, que son las felpitas, y en el caso de los cilindros, pues obviamente aquí vamos a contar con unos cepillos, principalmente de cerdas, de diferentes colores, al igual que los discos, para realizar lógicamente los procesos de limpieza de lavado, ¿no? Hay algunos procesos en el caso de las máquinas cilíndricas que llegan a ser inclusive un prebarrido, y esto es algo que confunde un poco a la gente. Vamos a ver, me devuelvo un poquito. El piso siempre debería estar de alguna manera barrido o prebarrido antes de poder utilizar una fregadora o una restregadora de pisos, porque el proceso en sí consiste en lavar el piso, no en barrerlo. En el caso de los discos particularmente, estos ofrecen una presión bastante consistente sobre la superficie. Entonces, si hay presencia de partículas como polvo, piedritas o arenilla, de pronto puede ser que de alguna manera el proceso en sí del disco pueda generar también algún maltrato sobre la superficie. Entonces, por eso es que debemos de tener el cuidado de tener siempre el prebarrido o el barrido de la superficie antes de la fregadora. En el caso de los cilindros, al ser precisamente cilindros con cerdas, la presión no es tan fuerte, pues normalmente la presión no es tan constante, y en algunos casos, en 1, 2, 3 modelos, particularmente de Nilfisk, también ofrecemos la posibilidad de hacer, entre comillas, un prebarrido. O sea, esto quiere decir que en el mismo proceso en que la máquina está haciendo el proceso de lavado del piso, por la acción de la cerda,
ella al empujar, pues obviamente si hay una piedrita o si hay alguna cascarita o algo, lo empuje hacia un recipiente o hacia una canasta donde pueda ser contenido, dejando lógicamente en el arrastre nada más que la parte de los líquidos. Pero, insisto una vez más, debemos partir del hecho de que para hacer un buen proceso de fregado y de restregado, tiene que haber un proceso eficiente de barrido, ¿ok? El otro sistema, y este es un sistema que la verdad, en lo particular, vamos a ver, me gusta mucho, es un sistema que la verdad es muy eficiente, pero también a la vez es un sistema que debo reconocerlo, es poco conocido en nuestra área, en nuestra región, es el sistema orbital. Y este tiene que ver precisamente con el movimiento ya no circulatorio o el de rodillo propiamente, sino más bien este es un sistema que se mueve. Vamos a ver, la mayoría en nuestros países conoce la famosa lijadora orbital, que es una lijadora con una superficie cuadrada, ¿no? Y el movimiento, pues, es un movimiento orbital hacia adentro y hacia afuera, pues esta máquina en particular, esta fregadora, hace el mismo movimiento. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema y sobre todo el sistema Boots, principalmente que ofrece Milkis? Una de las principales es que al haber un movimiento de hacia adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, logramos no solamente hacer un mejor contacto con la superficie y pasar más veces en un punto específico, sino que también logramos controlar mejor el líquido, ya sea el agua o los químicos que la máquina derrame o lógicamente ponga en la superficie. Normalmente estas velocidades a las que podemos inclusive llegar a tener acceso en este tipo de máquinas andan alrededor de los 2.000 a 150 revoluciones por minuto, imagínense. O sea, pasamos de 175, 200 revoluciones por minuto a 2.250 revoluciones por minuto. Entonces, vamos a tener inclusive dentro del proceso no solamente una mejor aplicación, una mejor presión sobre el área a limpiar, sino que también vamos a tener mayor vez o mayores veces de limpieza o mayores pasadas en un área específica y también vamos a tener un mejor control, o sea, un ahorro en el tema del manejo de los líquidos y el manejo de los químicos al utilizar el sistema orbital de tecnología Boots. Esta es una imagen que muestra un poco lo que sería propiamente el movimiento del pad. Vamos a ver, normalmente las pruebas nos arrojan 6 veces un poco más de eficiencia en el proceso de limpieza, o sea, tenemos un fregado 6 veces mayor, tenemos inclusive una vida útil en los pads, inclusive 6 veces mayores, e inclusive tenemos un ahorro en el consumo de líquidos, sobre todo de agua, principalmente 6 veces mayores. Inclusive en algunos casos hemos llegado a tener pruebas que nos demuestran que el ahorro en este sistema Boots puede representar inclusive más del 70% en agua y en químicos. Aquí una gráfica que nos muestra particularmente cómo es el movimiento tanto a nivel del consumo de agua y de químicos como también en el incremento en la vida útil de los pads, ¿verdad? Más de un 40%. Y lógicamente, al tener mayores velocidades, mejor productividad, mejor eficacia, vamos a reducir los costos principalmente de operación y por lo tanto vamos a tener también como resultado menos costos en mano de obra y lógicamente también como efecto secundario vamos a tener inclusive pisos no solamente más limpios sino también ambientes más controlados, inclusive con una operación de equipos muchísimo más silenciosos. Esto tiene una verdadera importancia hoy en día, máxime cuando, vamos a ver, vamos a ser un poco concretos en el punto. Hoy en día las instalaciones requieren de mantenerse operando y principalmente requieren de que haya menos personas presentes por lo que ya sabemos, ¿no? Entre menos personas hay mayor distanciamiento y hay una menor interacción entre las personas y por lo tanto evitaríamos que haya la posibilidad de contagios o sobre todo de personas enfermas en un lugar específico. Entonces, contar con un equipo que requiera de menos personas, que tenga una mayor capacidad de limpieza en un menor tiempo, con menores inclusive insumos, pues obviamente yo creo que de alguna manera es lo que el mercado hoy en día andan buscando. Mucha gente me pregunta por este pad cuadrado. Este pad cuadrado se consigue, de hecho 3M lo tiene y particularmente nuestros distribuidores
al ofrecer el equipo también ofrece principalmente lo que sería lógicamente el pad. Una de las características interesantes y que muchas veces inclusive la gente de alguna manera necesita resolver, pero no sabe cómo hacerlo, es el tema del decapado en algunos casos de algunas superficies. Pues fíjese que con la máquina, sobre todo con los equipos de tecnología BUS, lo vamos a lograr. Esta máquina ofrece una de las características casi únicas del mercado, que es principalmente lo que es el decapado en algunos pisos, evitándonos lógicamente lo que ya sabemos por sí representa este tipo de operaciones en la mayoría de las instalaciones. Hay un menor consumo de agua, es más, de hecho, inclusive solamente se requiere agua para este decapado, ya ni siquiera se requiere de químicos. Vamos a utilizar normalmente vamos a ver, la recomendación es un pad marrón, en este caso, para hacer la remoción, y más o menos aproximadamente vamos a tener una productividad de 10 minutos, de 10 metros, perdón, por minuto, lo cual es más o menos lo que arroja de manera estándar el proceso. Y ojo, uno de los temas importantes, logramos remover entre 2 y hasta 3 capas de acabado en los pisos en una sola pasada. Más información sobre este equipo, lógicamente, con cada uno de nuestros distribuidores o nos pueden escribir directamente. Vamos a ver, ahora sí, el tamaño de los discos o el tamaño de los pads es un factor importante. Vamos a tener que tomar en cuenta que vamos a contar pues con discos o con pads desde 15 pulgadas hasta 20 pulgadas. Hay equipos que inclusive cuentan con la combinación de 2, por ejemplo. Hay, por ejemplo, fregadoras, en el caso de Nilfisk, que ofrecen hasta 36 pulgadas totales de ancho, combinando 2 discos o 2 pads en la misma máquina. Pero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta principalmente a la hora de determinar cuál es el ancho o cuál es el tamaño ideal para nuestra máquina? El ancho de los pasillos. Esto definitivamente es una limitante en algunas instalaciones, sobre todo en algunos centros de distribución, lamentablemente, y pues obviamente es un área, es un aspecto a considerar a la hora de determinar el equipo. También tenemos que tomar en cuenta la altura de los muebles o los espacios, lógicamente, por los cuales deba transitar la fregadora, ¿verdad? Habrán espacios en donde tengamos mayor altura, otros menor altura. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, habrán espacios donde yo pueda considerar una máquina de empuje, habrán espacios donde yo pueda considerar una máquina principalmente tripulada, por ejemplo. Entonces, es importante tomar en cuenta el ancho de los pasillos, la altura de los muebles o los espacios y el tipo de superficie. Qué tan regular o irregular es la superficie me va a determinar en mucho el tipo de fregado, inclusive el tipo de disco que yo vaya a utilizar, ya sea de cerda o bien puede ser también que solamente sea de pad. El otro aspecto importante es, vamos a ver, muy ligado a lo que hablábamos anteriormente sobre los espacios, es el tema del tamaño de los tanques. Entre más grandes sean los tanques o entre mayor capacidad tengan los tanques, pues obviamente vamos a tener un trabajo continuo, pues más tiempo, ¿no? Pero también, si de alguna manera el espacio es muy reducido, pues habrá la conveniencia de un tipo o un modelo específico de fregadora. Lo importante es que podemos contar con fregadoras o restregadoras que van desde los 2 galones inclusive hasta los 30 galones de capacidad. Y esto pues obviamente nos da un radio de acción sumamente importante porque obviamente el tiempo de operación continua que nos puede ofrecer un equipo con 30 galones es muchísimo más alto, pues obviamente a una de 2 galones por los tiempos en los que tendríamos que ir y hacer la limpieza y el recambio, lógicamente, agua sucia, agua limpia. Insisto, el tamaño de los pasillos es una limitante en algunos casos, pues podemos tener la necesidad de tanques muy amplios o muy grandes, de grande capacidad, pero esto implica que el equipo, lógicamente, aumente su volumen. Más si los espacios son reducidos, pues obviamente eso nos va a limitar la escogencia en cuanto al tamaño de los tanques. El transporte y la movilidad. Muchas veces contamos con los espacios, contamos inclusive con las alturas para tener equipos de gran tamaño, pero en algunos casos tenemos instalaciones donde los accesos son muy irregulares. Hay rampas, hay gradas, por ejemplo. Ahí inclusive me tocó hace algún tiempo estar en una instalación donde el equipo tenía que entrar en un ascensor porque era una limpieza en varios niveles. Entonces, este aspecto importante acerca del transporte y la movilidad del equipo dentro de la instalación también juega un papel determinante.
El equipo puede ser lo suficientemente grande para transitar sobre las áreas previstas, pero si ya yo lo tengo que meter en un ascensor, tengo una limitante ahí a considerar que, vamos a ver, de alguna manera va a determinar el tamaño del equipo, ¿ok? El otro aspecto importante, y esto tiene que ver mucho con la autonomía o la independencia, lógicamente, es el aspecto de la energía. Hay algunas personas que de alguna manera, pues, a pesar de las instalaciones, insisten en tener máquinas o equipos que estén conectadas en todo momento a una fuente eléctrica. El inconveniente de esto muchas veces es la disponibilidad, ¿no?, de estos conectores en todas partes, porque lógicamente con el equipo nos tenemos que desplazar y pues de ahí tenemos que estar, pues obviamente conectándonos en diferentes tomas. Y la otra es que en algunos espacios, sobre todo donde hay tránsito normal de las personas, pues el cable ofrece una cierta, un obstáculo que no solamente es incómodo para algunas personas, sino que también tienen que ver con temas de seguridad. Más aún así, contamos con equipos que tienen esta opción de tener vamos a ver, el cable eléctrico, pues para quienes prefieran no depender de ninguna fuente autónoma de energía para la operación de sus equipos. Posteriormente, pues obviamente tenemos el otro modelo en donde pues obviamente ya aquí contamos con máquinas principalmente a batería, sus baterías están internas lógicamente, y pues aquí vamos a tener nada más un proceso posiblemente de recarga en la noche y durante el día vamos a operar los equipos dependiendo lógicamente de las instalaciones y del tamaño de la máquina. Vamos a contar principalmente con, y normalmente en ambientes comerciales o en instalaciones comerciales, con máquinas a batería, pero también tenemos la opción de máquinas a gas, LP, a combustible, diésel o inclusive algunas híbridas. Y estas las vamos a observar principalmente en las máquinas tripuladas. Estas son las opciones que tenemos para lo que sería eventualmente la escogencia del tipo de equipo, dependiendo de la fuente de electricidad o la fuente de energía. Esta tabla nos habla un poco acerca de la relación en cuanto a lo que tenga que ver, pues, obviamente con los anchos, lo que sería el tamaño propiamente del disco particularmente, y la velocidad particularmente de avance que podamos representar con la máquina. Entonces vemos, por ejemplo, que cuando contamos con un disco de 17 pulgadas y el avance normalmente de la máquina es de 4 kilómetros por hora, que esa es una velocidad promedio, digamos, en lo que uno observa en la industria en general, vamos a obtener como resultado alrededor de 1,700 metros cuadrados por hora. Esa es una productividad teórica esperada, lógicamente, dependiendo, lógicamente, de aspectos muy particulares de las instalaciones. Nosotros tenemos esta guía que perfectamente la pueden consultar con todos nuestros distribuidores. En este caso, Tractomotriz cuenta con esta información para poderle asesorar. Entonces, aquí también podemos utilizar esta guía inclusive como una forma, de alguna manera, de establecer en principio cuál es el equipo que pueda tener algunas características que andamos buscando. Por ejemplo, si tus instalaciones son de aproximadamente 2,000 metros cuadrados y tenés la oportunidad de tener máquinas de gran tamaño, podemos tener, por ejemplo, fregados hasta de 26 pulgadas de ancho. Entonces, ya ahí vamos teniendo un perfil guía para ir determinando el equipo que mejor convenga a las necesidades de ustedes. Y ahí luego se verá, lógicamente, accesos, alturas, por ejemplo, las fuentes de energía, etcétera, etcétera. Dentro del portafolio que tenemos disponible en Nilfisk, vamos a contar con una gran variedad de fregadoras o refregadoras para piso a las que ustedes pueden perfectamente tener acceso. Vamos a contar con lo que llamamos nosotros micro refregadoras o fregadoras de operador caminando. Estos son los modelos que vamos a observar en esta primera línea. Normalmente aquí vamos a observar estos dos modelos iniciales, son con cable eléctrico, y ya a partir de este vamos a observar estos últimos tres de batería. Mediante todo el proceso de fregado, inyección de líquido en la superficie, recolección, inclusive de captación de líquidos o de suciedad en sus tanques. Obviamente con tamaños tanto en discos como en tanques que nos van a ofrecer cierta productividad por hora, ¿ok? Luego vamos a pasar a lo que son las fregadoras o las refregadoras pequeñas.
las que son de hombre caminando o de empuje, como las conocen mucho, en donde vamos avanzando tanto a nivel del tamaño de los discos como a nivel de lo que sería la capacidad de los tanques. Luego pasamos a máquinas o fregadoras de tamaño mediano. Estas ya tienden a tener discos de mayor tamaño, por ejemplo, y pues obviamente con tanques igualmente con mayor capacidad. Y ya por último, en esta misma línea, y sobre todo en la parte del portafolio, vamos a ver lo que son ya las fregadoras grandes, ¿verdad? Las refregadoras grandes de hombre caminando y las fregadoras o las restregadoras de hombre a bordo, en donde vamos a encontrar modelos, como les mencionaba anteriormente, a batería, pero también inclusive a gas LP, diésel, por ejemplo, inclusive híbridos. ¿Qué es lo recomendable? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el principio? ¿Por dónde debemos iniciar cuando yo necesito comprar una fregadora o alquilar una fregadora o una refrigeradora? Lo más importante es hacer una inspección y para esto todos nuestros distribuidores cuentan con personal técnico capacitado, asesores técnicos que perfectamente le pueden guiar durante todo el proceso. Es cuestión nada más de que arranquemos principalmente con un recorrido en este caso puede ser incluso virtual, no hay problema, por las instalaciones y por donde usted necesita que se lleve a cabo el proceso de lavado y de restregado con máquina. El otro tema importante es determinar los metros cuadrados efectivos a limpiar. Muchas veces esto confunde al cliente. Por ejemplo, en algunas ocasiones uno pregunta, mire, ¿cuántos son los metros cuadrados? Son 5,000 metros cuadrados. Eso es lo que mide su planta física. Pero exactamente por dónde pasa el equipo o por dónde va a pasar el equipo haciendo el proceso de lavado fregado, ¿cuántos metros cuadrados representa? Ah, mire, ya ahí cambia. En realidad son solamente 2,000 metros cuadrados. Eso también es importante determinarlo en esta inspección. El otro punto importante, lógicamente, es considerar la necesidad o la frecuencia diaria a la cual se debe llevar a cabo el proceso de limpieza de los pisos. Vamos a ver. En 2,000 metros cuadrados no es lo mismo que el cliente me diga que lo tiene que hacer en 1 hora a que lo puede hacer literalmente a lo largo de toda la semana invirtiendo solamente 10 minutos al día. Esa es una característica. Puede presentarse perfectamente. Normalmente la exigencia es, tengo 5,000 metros cuadrados y solo 1 minuto para hacer todo el trabajo. Normalmente eso es lo que nos exponemos, pero bueno, queda totalmente abierta la opción a valorar si la limpieza total es en un determinado momento o se puede hacer a lo largo, porque inclusive hay procesos en donde por la misma actividad de la industria, por ejemplo, nos dicen, no, mire, es que yo los lunes sí puedo cerrar el área B, el martes yo puedo cerrar el área A, el miércoles yo pues cierro el área D y pues obviamente todas las anteriores empiezan a abrir y pues obviamente el proceso se va llevando a cabo por partes. Entonces, eso también nos ayuda muchísimo para determinar cuál es el equipo que mejor cumple con las expectativas. El otro es definitivamente observar el tipo de piso, la superficie, la regularidad o irregularidad que presente, así como el tipo de suciedad. ¿Qué tan severa es esa suciedad? ¿Qué tan impregnada queda después de los procesos que llevan a cabo, ya sean las instalaciones comerciales o industriales, por ejemplo? Estimar la seguridad con la que nosotros podemos manejar el equipo a nivel de transporte propiamente y almacenamiento, el voltaje disponible o las fuentes de energía y al final, pues lógicamente el presupuesto. Yo sé que muchas veces normalmente tendemos a decir, mire, solo tengo $1 para gastar. Hombre, con $1 vas a hacer muy poco. La recomendación es, determine primero el equipo. Mire a ver cuál es exactamente la fregadora, la refrigeradora Nilfisk que mejor cumple con lo que usted anda buscando. Y a partir de ahí, veamos entonces cuál es exactamente el presupuesto con el que tendríamos que trabajar, pues obviamente para la selección de su equipo. Uno de los aspectos más importantes de todo el proceso es que nosotros acompañamos a nuestros clientes desde el inicio y hasta que obviamente la relación cumpla, ¿no? Y esto, pues la verdad, a nosotros nos complace decir que todas nuestras relaciones son a largo plazo. Todas las fregadoras o las refregadoras de pisos son entregadas por nuestros representantes directamente en las instalaciones de sus clientes.
donde ofrecemos la capacitación y la entrega técnica de los equipos. Esto garantiza que el equipo y la inversión sean de la mejor manera. También, de alguna manera, llevamos a cabo procesos en donde hacemos énfasis acerca no solamente del funcionamiento, sino del cuidado que debe tener el operario o las instalaciones sobre el equipo. Y les damos seguimiento precisamente a cada uno de nuestros equipos en cada una de las instalaciones de nuestros clientes para obtener de parte del operador, lógicamente, el mejor uso y el mejor rendimiento de las máquinas. Esto garantiza una larga vida de nuestros equipos, menores costos de propiedad para nuestros clientes, lo cual representa al final una muy buena inversión, lógicamente, y con los resultados muchísimo más allá de los esperados. Para mí, la verdad, es un gusto siempre compartir con ustedes estas pláticas y sobre todo estos temas. Hoy, desde Tractomotriz, una vez más, acá en San José, Costa Rica, nuestro distribuidor para la línea Advanced by Nilfisk, al cual pueden contactar, ya sea a través de Fabián Solano, que es el representante o el encargado de la marca, o a través, ya sea de redes sociales o inclusive de los teléfonos y correos que están disponibles, y pues obviamente en la mejor disposición conmigo también directamente para los que también lo gusten hacer. Para mí es un gusto el poder haber compartido esta mañana nuevamente con ustedes, sumamente agradecidos. Vamos a abrir unos 10 minutitos de preguntas para no robarles más tiempo de su agenda, que lógicamente es sumamente apretada en estos días, lógicamente, para lo tengan a bien, o si no, perfectamente nos escriben y con mucho gusto les estaríamos respondiendo en el menor tiempo posible y lógicamente poniéndonos en contacto con ustedes. Para mí un gusto, la verdad. Nuevamente les deseo a todos que estén muy bien, al igual que sus familias y sus amigos. Por favor, cuídense mucho. Nosotros también estamos para cuidarlos y lógicamente para hacer que su vida, su trabajo y lógicamente sus labores sean seguras y lógicamente al cuidado de las instalaciones y principalmente de la parte física y humana. Un placer, la verdad. Les deseo un muy buen día a todos. Muchas gracias. Nos preguntan a veces qué tan sencillo es operar un equipo, una fregadora o una refrigeradora. Es muy sencillo. La verdad, Nilfisk lo hace muy sencillo. Es una pregunta, y gracias por la pregunta, pero en realidad es una pregunta que nos gusta inclusive que nos hagan porque de alguna manera nos ayuda muchísimo también a comentar un poco más de las bondades del equipo, ¿no? Los equipos son diseñados para que la operación sea fácil, sea muy ágil, sea muy transparente y la verdad que los accesos tanto a las partes como a lo que son los componentes en los que el operario tiene que tener control, normalmente son de muy fácil acceso y la verdad que no requieren de mucho entrenamiento, simplemente de cuidado. Preguntan de qué material es el pad. Ok, vamos a ver. Para los que conocemos los pads, lógicamente la felpa, las redondas, es el mismo material, solo que en este caso viene de forma rectangular. Normalmente es de 14 pulgadas por 20 pulgadas. Este es efectivamente, digamos, el material número uno con el que nosotros lógicamente se fabrican. Por lo pronto no hay otro material para este sistema BUS, principalmente por la forma en que se utiliza, pero sí es el mismo material que ya conocemos de las felpas o de los pads que se utilizan tanto en las pulidoras como en las mismas fregadoras de siempre. Claro, nos pregunta Sebastián, muchas gracias Sebastián. Claro que sí, mira, la información técnica está disponible completamente para todos ustedes. Inclusive, pueden pedir particularmente la información de muchos de los modelos. Este video particularmente va a ser subido a las redes sociales de Tractomotriz, así que muchos van a poder inclusive
verlo, inclusive guardarlo, descargarlo. Si hay algún modelo en particular de los que observamos en la presentación y quieren la información, ficha técnica, inclusive algunas características particulares, háganoslo llegar vía correo, por ejemplo, o nos hacen las consultas inclusive a través de los asesores, en este caso, por ejemplo, de Fabián Solano, y nosotros con todo gusto les hacemos llegar las fichas técnicas en la información que ustedes requieran. Gracias a ustedes, Byron, más bien por estar acá con nosotros. Les agradecemos muchísimo. Yo sé que esta era una plática que muchos nos habían solicitado. Espero que realmente de acá, pues obviamente hayamos despejado muchas dudas acerca de cómo seleccionar el equipo que mejor conviene a nuestras instalaciones, pero siempre tomen en cuenta que nosotros estamos precisamente para acompañarlos y asesorarlos en todo momento. Ok, me preguntan en muchas ocasiones el tema de lo que es el manejo de los líquidos o de los químicos. Ok, hay procesos en donde la máquina o la fregadora por sí sola lleva a cabo un proceso vía gravedad, en donde pues simplemente al ajustar una llavecita con 3 pasos como para controlar un poco la salida, hacemos la salida o no del líquido. En muchas de las fregadoras o refregadoras nuestras también hay controles manuales. Hay algunos interruptores en donde nosotros desde el panel de control podemos controlar la cantidad de líquido que queremos inclusive derramar o impregnar en la superficie. Sobre todo que en algunos procesos inclusive requerimos de que los manejos sean individuales. ¿A qué me refiero? En algunos casos requerimos de impregnar el líquido, luego cerrar la llave y dejar la máquina fregando o remojando el piso, por ejemplo. Y en algunos otros procesos, inclusive, requerimos nada más del avance de la máquina haciendo la succión, lógicamente, de estos líquidos. En Nilfisk vas a encontrar en la mayoría de nuestros equipos procesos que son completamente independientes para una mejor provecho o aprovechamiento del equipo por parte del operario. ¿Ok? Hay algunos equipos de otras marcas que cuando la enciendes todo trabaja al mismo tiempo, no hay regulación de ningún tipo. En el caso nuestro, los procesos son independientes, así que el operador tiene realmente una N cantidad de opciones de operar el equipo en una misma instalación o en una misma superficie. ¿Cuál es el mantenimiento diario o cuál es el cuidado que debemos de tener con nuestras fregadoras de pronto por parte del operario? Muy sencillo, ¿no? La limpieza sobre todo de los tanques en donde nosotros hemos depositado lógicamente el agua sucia. Ese es uno de los procesos diarios que no deben faltar en la limpieza. El proceso es muy sencillo. Hay una manguera, pues obviamente que nosotros vamos a poder abrir, manejar a través de un desagüe para que el agua sucia baje por gravedad y posterior lo que hacemos nada más es de alguna manera pues enjuagar un poco el tanque. Todo el material de los equipos nuestros están diseñados precisamente para que la limpieza sea muy fácil, sea muy rápida, no consuma mucho tiempo y mucho menos recursos. Y el otro proceso importante que es sumamente fundamental es el cuidado de los squeegees o de los hules, en donde normalmente el operario a veces, muy pocas veces le presta atención. ¿Ok? Los squeegees hay que sacarlos, hay que lavarlos, sobre todo hay que limpiarlos y ponerlos a secar. Nunca dejarlos en el equipo, sobre todo inclusive sobre la superficie, porque las lengüetillas se deforman. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes. Y lógicamente el lavado de los cepillos o de los pads que hayamos utilizado con la máquina en el proceso de fregado, hay que lavarlos y lógicamente ponerlos a secar fuera del equipo. Muy buena pregunta. Vamos a ver el tema de los químicos, nos pregunta Byron. La recomendación número 1, y esta es una muy buena pregunta porque, vamos a ver, con el agua no tenemos mayor problema. Obviamente le agregamos el agua a las fregadoras y pues ahí el proceso en sí ya lo conocemos, ¿no? Cuando vamos a utilizar químicos en una fregadora, en una refrigeradora, tenemos que tomar en cuenta una de las principales características que debe tener ese químico y es que debe ser neutro.
Esto principalmente porque algunos de estos equipos, al tener controles, como les mencionaba en el tablero, que podemos controlar la salida o dilución la salida de los líquidos, normalmente van a emplear algún tipo de bomba o solenoide que impulse ese líquido dependiendo de la graduación que nosotros le hayamos puesto. Entonces, una de las características es que los químicos deben ser neutros. Si el químico debe ser diluido o no, por ejemplo, en este caso que nos pregunta muy acertadamente Bayram, va a depender del tipo de recomendación que le haga el fabricante a usted sobre el químico. Hay químicos que vienen concentrados que deben ser diluidos, y esto es por un tema propiamente de, vamos a ver, aprovechamiento del químico, y hay otros que vienen ya preparados, inclusive en donde, pues si ya los llegamos a diluir, pues principalmente lo que hacemos es perder la efectividad. Entonces, Byron, y aprovechando tu pregunta, pues obviamente con la explicación anterior te diría, el tema de aplicarlo puro o no, esto va a depender principalmente de la recomendación del fabricante, de qué manera debes aplicar el producto. Esta dilución realmente no depende de la máquina. Yo lo único que te pido es, o les pido es que tomen en consideración y cuidado de que el producto sea neutro. Es la única recomendación que yo les puedo hacer. Después de ahí, qué tan concentrado o no debe ser el químico, ustedes lo tienen que ver directamente con el fabricante del químico. ¿Cuántas horas puede trabajar un equipo o una fregadora o una restregadora de batería? Preguntan. Muy bien. Pues esto va a depender un poco de algunos aspectos, pero vamos a ver, en teoría, la duración de una batería en tiempo continuo anda alrededor de las 3 horas y media en promedio, en casi todos los equipos, inclusive casi que en todas las marcas, ¿no? Vamos a tener una vida útil diferente dependiendo de la calidad de la batería y de la composición de la batería. Esto sí marca mucha diferencia en un equipo. Normalmente las horas de uso, esto sí definitivamente tiene que ver con la operación del equipo, pero vamos a ver, normalmente es alrededor de 3 horas y media, ¿ok? La ventaja que tenemos con 3 horas y media de operación es que, pues obviamente, en un equipo que de pronto tenga una productividad de aproximadamente 5,000 metros cuadrados, pues entonces estamos hablando de aproximadamente 15,000 metros cuadrados en tiempo real para una batería. Ahora bien, ¿cómo puedo yo de alguna manera considerar la caída en la productividad de una batería? Si en todo el proceso al final llevas a cabo tanto el proceso de fregado, de inyección del líquido y el proceso de recolección de la suciedad. Si esas 3 funciones principalmente, más otras que pueda tener el equipo, se mantienen activas al 100% durante todo el proceso, sí podríamos ver una disminución en el rendimiento de la batería. ¿Cuánto? De 3 horas y media puede ser a 3 horas aproximadamente. Y esto también tiene que ver con la resistencia que nos ofrezca la superficie sobre la cual vamos a tener que limpiar. Si la superficie es totalmente regular, lisa, pues obviamente la resistencia o la fricción va a ser menor. Esto hace que el equipo lógicamente se desarrolle de mejor manera. Pero si la superficie es un tanto irregular y es un poco áspera el acabado de la superficie, hay una mayor fricción y esto provoca que los discos y sobre todo el equipo tenga que hacer un mayor esfuerzo. Esto hace que también se reduzca un poco la duración de la batería. Pero en tiempo general o en tiempo teórico, vamos a tener normalmente en todos los equipos alrededor de 3 horas y media aproximadamente de duración de la batería. Bueno, nuevamente agradecerles, la verdad, muy complacido, pues la verdad esta mañana con la asistencia de todos ustedes. Nuevamente les reitero nuestro compromiso de poderles servir. Tractomotriz San José, Costa Rica, está a las órdenes, obviamente. Mi persona igualmente está a las órdenes para lo que ustedes necesiten o requieran. Con todo gusto quedamos a la disposición de cualquier otra consulta, las contestaríamos en línea posteriormente. De mi parte es todo. Que tengan un feliz día y lógicamente que estén muy bien, a cuidarse muchísimo. Muchas gracias.